Eh, Ustedes saben que una función, dependiendo del tipo de función que sea, pues puede tener un encuentro con el eje de las abscisas, ¿cierto? El eje de las variables independientes. Entonces, ustedes tenían el eje X y el eje Y. Entonces, ese era el eje X, el eje f de X o el eje de Y, como lo quisieran llamar. Y entonces, ustedes dibujaban una función X, digamos esta función, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes dibujaban la función y entonces hacían que f de X, espere yo escribo acá, que hacían que f de X fuera igual a 0, entonces en los puntos en los que en los que f de X era igual a 0, entonces X se convertía en raíz, ¿cierto? X es raíz, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues ustedes tenían pues muchos métodos para hallar las raíces. Entonces, por lo menos en este caso, la función que está en la pantalla pues tiene dos raíces claramente, ¿cierto? Esta raíz y esta raíz. Entonces, que en las funciones polinómicas, dependiendo del grado del polinomio, pues se van a tener una, dos, tres raíces o cero raíces, dependiendo pues también de la función, de la naturaleza de la función. Digamos, una función trasladada en el eje vertical, puede tener o no tener. Entonces, en ese caso, pues ustedes en álgebra vieron pues muchas formas de hallar esas raíces. Todas esas formas eran formas analíticas. Eran formas analíticas. ¿Por qué? Porque nos dan a nosotros un resultado exacto y preciso. Resultado exacto y preciso. Eso es muy fácil cuando tenemos funciones cuadráticas, por ejemplo, hasta funciones cúbicas de pronto, funciones lineales. En general, casi todas las funciones polinómicas que nosotros hemos manejado en la academia, pues en los cálculos, grado 2, grado 3, incluso grado 4, pueden tener una raíz o varias raíces. Pero ¿cuál es el problema? Que esos métodos son únicamente aplicables, pues como les decía, a ese tipo de funciones, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con métodos o con funciones en las cuales nosotros no vamos a poder hallar la raíz de forma analítica. Entonces ahí es cuando entra el método numérico. Entonces los métodos numéricos para hallar raíces, lo que buscan es una solución aproximada, una solución con un error aceptable, ¿cierto? Con un nivel de error aceptable. Error aceptable. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en el capítulo 5 y 6. Entonces, para eso, ustedes deben tener en cuenta que nosotros vamos a tratar con tres tipos de métodos. Entonces, las raíces, los métodos, entonces los métodos numéricos para hallar raíces se dividen en el primer método, que es el método que nosotros pues conocemos, pues es el método gráfico. Método gráfico, pues, ¿qué es el método gráfico? Dibuje la función y donde usted vea que corta el eje X, ahí está la raíz. Listo, ese es el método gráfico. El método gráfico es poderoso porque nos ayuda a entender el comportamiento de la función, nos ayuda a conocer qué tipo de discontinuidades tiene la función y escoger puntos iniciales para procesos iterativos. O sea, los otros dos tipos de procesos que vamos a ver
se apoyan mucho en el método gráfico. Yo que recomiendo, siempre hagan el método gráfico antes de emplear un método numérico, el que sea. ¿Por qué? Porque este método gráfico a ustedes incluso les va a decir si tienen raíces o no. Entonces ustedes se ahorran el trabajo de encontrar la raíz o no, ¿cierto? Entonces, el segundo método es un método cerrado. Los métodos cerrados se caracterizan porque, pues como su nombre lo indica, están cerrados en un intervalo, ¿cierto? Entonces estos se manejan intervalos, por eso se llaman cerrados, manejan intervalos. Y entonces a partir, pues ellos seleccionan un intervalo y en ese intervalo van a buscar la raíz. Estos son problemas que cuando uno lo sabe, estos son métodos que cuando uno los sabe manejar bien, convergen. Entonces, si ustedes escogen el intervalo y ven que en ese intervalo hay una raíz, el método sí o sí les va a conseguir la raíz. Siempre, siempre les va a converger desde que ahí existe una raíz, claro está. ¿Cuál es el problema? Entonces, ellos convergen bien, pero son muy lentos. Son muy lentos, pero convergen. De hecho, a veces se usa un método cerrado en combinación con un método abierto. Y el tercer tipo de métodos, pues, que ustedes vieron en el video y que estudiaron en los capítulos 5 y 6, pues son los métodos abiertos. Estos son muy rápidos. De hecho, Newton-Raphson pertenece pues al grupo de los métodos abiertos, entonces son muy rápidos. Muy rápidos, muy rápidos, pero no siempre convergen. Entonces, ¿eso de qué depende? Bueno, pues del tipo de función. Si tengo una función que es plana, el método abierto difícilmente va a converger. Si tengo una función que la derivada no cambia abruptamente, también no va a converger, etc. Los métodos abiertos se basan en puntos iniciales. Pongo plural porque puede manejar dos, en el caso de la secante. Puntos iniciales. Y pueden trabajar pues otros conceptos, ¿cierto? Siempre que se van a suponer pues en estos dos casos pues van a implicar unas suposiciones iniciales, ya sea un intervalo, entonces unas suposiciones iniciales, ya sea un intervalo o unos números. Esos son los métodos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a comenzar a ver hoy? Los métodos. El método gráfico, pues ustedes lo conocen. Es el método más familiar para ustedes. Es el método que uno intuitivamente usa para buscar una raíz. Es el que si ustedes tienen la forma de emplear el método gráfico de primero, yo se lo recomiendo enormemente porque para mí es uno de los métodos más poderosos. Pues uno dice, no, pero pues eso que va a ser un método numérico, ¿cierto? Pues es un método numérico porque realmente nos da una aproximación de la raíz, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros algunas veces necesitamos. Que en este punto hay una raíz, entonces ahí ya empiezo a enfocar mi método. Entonces, de hecho, por lo menos búsqueda incremental se basa mucho en el método gráfico. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, esos son los métodos. ¿Cuál es la característica de una raíz ahora? Nosotros vimos que la raíz aparece cuando f de x es igual a 0, ¿cierto? Sí, entonces los valores en que x es 0, pues es x raíz, ¿cierto? X es raíz, ¿cierto? Esa es como la parte que cumple x, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la función de x ahí? X es una frontera. X es una frontera
entre la parte en donde la función es positiva y la función es negativa. Entonces miren que en la raíz, pues aquí apoyándonos nuevamente en nuestro dibujito, miren que en esta raíz marcó la frontera entre la parte positiva, que era la que venía desde el lado negativo, desde el lado izquierdo, la parte positiva y la parte negativa, y la otra raíz que representó el cambio entre la parte negativa y la parte positiva. Eso es una raíz y esa es la naturaleza de la raíz, marcarnos ese tipo de características en una función y eso es muy importante, sobre todo pues cuando queremos, en algunos casos en ingeniería sí, pues uno tiene pues estas representaciones, entonces cuando le toca hallar pues en qué momento esto se cumple, en qué momento no se cumple, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es el tema de raíces, resumido rápidamente lo que son el capítulo 5 y 6. Entonces vamos a empezar con el capítulo 5. Capítulo 5 nos trata a nosotros las raíces, los métodos cerrados. Entonces vamos a ver ese método 2, ese segundo grupo de métodos que son los métodos cerrados. Ustedes también los pueden encontrar como métodos acotados. Y ambos términos son correctos porque se basan en la suposición inicial de intervalos, ¿cierto? Uno trabaja a partir de intervalos. Y generando esos intervalos, pues nosotros vamos a hallar las raíces. Entonces, el primer método, pues es el método de la búsqueda incremental. Entonces, es el primero de la búsqueda incremental. ¿Y este en qué consiste? Pues en irse buscando, irse como en un carrito, viajando a través de la función y examinando puntos determinados de la función, ¿cierto? Y entonces, dependiendo de cuando suceda ese cambio de signo, pues ahí va a encontrar una raíz. Entonces, lo que va a hacer es partir esto en partes, valga la redundancia, y entonces, en la parte donde él vea que hay un cambio de signo, dice, ahí hay una raíz. Depende mucho del tamaño de la función, depende mucho del paso, mire cómo forma unos intervalos, entonces depende del paso que yo use pues para formar esos intervalos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo pues para entender eso, pues como más, más claro. Entonces vamos a emplear la búsqueda incremental para hallar la raíz de la función, entonces hallar la raíz, hallar más bien la zona, porque el método de búsqueda incremental no halla raíces exactas, halla la zona en donde se encuentra la raíz. Entonces vamos a hallar la zona de la raíz para la función f de x igual a x al cuadrado menos 4 en el intervalo eh, menos 2.5, 0. ¿Listo? Entonces aquí posiblemente nosotros sabemos pues cuáles son las raíces de esta función, ¿cierto? Esta es una función eh, como, como fácil, ¿cierto? Por decirlo así. Entonces, ¿cuáles serán las raíces de esta función? Esta función tendrá dos raíces, pues aquí las escribo en verde, porque pues ya las sabemos y únicamente pues nos va a servir pues como aproximación a esas raíces, ¿cierto? Entonces, la primera raíz es la raíz positiva 2, la segunda raíz es la raíz negativa menos 2. Entonces, en este caso, pues recuerden que eso es raíz cuadrada y que la raíz cuadrada realmente uno tiene dos números, uno positivo y uno negativo de igual magnitud. Entonces, vamos a hacer. Entonces, ¿qué hacemos?
lo primero que hacemos es construir los intervalos, ¿cierto? Bueno, en tamaños, aquí tenemos que tener muy claro en qué tamaños vamos a manejar, ¿cierto? Entonces, vamos a manejar, más bien cambiamos este 2.5 por 2.6 para manejar intervalos pares. En cambio, en tamaños de paso, igual a 0.2, 0.4. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá, vamos a hacer primero, entonces, primero para delta igual a 0.2. Entonces, lo que hacemos es crear el intervalo, o los intervalos más bien, intervalos. Entonces sería, eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces sería menos 2.6 hasta, o coma, menos 2.4. Voy moviéndome a través del intervalo. Ustedes pueden ir 0, menos 0.2, menos 0.4, menos 0.6, como les quede más fácil. Yo prefiero ir de izquierda a derecha siempre. Menos 2.4, menos 2.2, menos 2.2, menos 2. Cambiemos esto para que no nos queden como tantos intervalos, ¿cierto? Menos 2.2, hagámoslo hasta menos 1.8, ¿cierto? Menos 2.2 hasta menos 2.0 y desde menos 2.0 hasta menos 1.8. ¿Listo? Aquí ya están formados los intervalos. Posteriormente, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hallar los puntos en los que tenemos función negativa y función positiva. ¿Listo? Entonces vamos a hacer, ustedes me van a ayudar por favor con la calculadora, y entonces vamos a hacer x al cuadrado menos 4 cuando x es igual a menos 2.6. Entonces, por favor, alguien que me regale el resultado. ¿2.76? Listo. Aquí ya hallamos a f de x1 cuando x es igual a menos 2.6. Ahora cuando x es igual a menos 2.4. .76. Bueno, entonces aquí como tengo menos 2.4 de nuevo, pues no hace falta calcular. Y entonces calculo. Entonces, este es el primer intervalo, este es el segundo intervalo. Miren que tienen en común el punto inicial y el punto final. Y ahora vamos a hacer para el siguiente punto de nuestro intervalo, que es menos 2.2. ¿Cuál es ese valor? 0.84. Vuelvo a copiar acá, 0.84. Y entonces, ¿cuál será la para 2? Pues ya sabemos que menos 2 vale 0, ¿cierto? Y entonces, menos 2 también va a valer 0. Y menos 1.8, ¿cuánto vale la función cuando x es igual a menos 1.8? Debe ser negativo. Menos 0.76. Entonces ya ha surtido efecto este procedimiento. Entonces lo que hacemos es detectar las zonas en donde el producto de estas dos funciones es positivo, ¿cierto? O es negativo. F de x1 por f de x2. Entonces, en este caso, aquí no nos va a importar la magnitud realmente. Aquí lo único que nos va a importar es el signo. Entonces, como podemos ver, si multiplicamos estas dos funciones, nos va a dar un valor x con el signo positivo, ¿cierto? Si aquí tenemos multiplicamos estas dos funciones, pues nos va a dar algo con el signo positivo. Y miren que lo que pasa aquí es que me detecta un intervalo
en donde realmente yo podría tener una raíz, ¿cierto? Pero miren que como yo multiplico esta por 0, pues realmente no me da un valor determinado porque me da es un 0, me da un 0, y aquí también me da un 0. Entonces miren que aquí por lo menos el método, aquí tuvo un fallo, ¿cierto? Y es porque escogimos pasos de 0.2. Ahora vamos a escoger unos pasos pues diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a escoger a 0.4, a ver qué pasa en ese intervalo, ¿cierto? Entonces, ¿puedo seguir a la otra diapositiva? Pues tranquilos, pueden escribir por el chat. Bueno, yo supongo. Cuenten, cuenten. No, no es que no funcione, es que podemos escoger, por lo menos yo en este caso voy a proponer dos tamaños de paso. Entonces ustedes ven que en un tamaño de paso pues como que no les da nada. Entonces ustedes ¿qué hacen? Cambian de tamaño de paso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer con un delta igual a 0.4. Entonces uno dice, no, pues me va a pasar lo mismo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si nos pasa lo mismo, porque es un número par. Vamos a ver, intervalo. Entonces, recordemos cuál era nuestro intervalo. Sería menos 2.6 menos 1.8. Lo voy a escribir acá. Menos 2.6 menos 1.8. ¿Cierto? Entonces, menos 2.6, le quito 4, sería menos 2.2, ¿cierto? Y menos 2.2, menos 1.8. Miren que aquí nos salieron menos intervalos, ¿cierto? Entonces, hacemos f de x1, f de x2. Estos valores ya los calculamos anteriormente. Entonces, en x igual a 2.6, menos 2.6 me da pues 2.76. 2.76 en 2, menos 2.2 me da 0.84. En este me da 0.84 y en menos 1.8 ¿cuánto me da? Menos 0.76. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento. Miramos el producto f de x1 por f de x2. Vamos a mirar el signo. Entonces, ¿qué pasa acá? Mire, si multiplicamos este número con este número, ¿qué nos va a dar? Un número positivo, ¿cierto? Pero si multiplicamos este número con este número, ¿qué nos va a dar? Un número negativo. Entonces, miren que aquí les ilustré un ejemplo en el que no siempre más intervalos me van a dar resultados más precisos. Nosotros debemos como que encontrar, eso es más como un método de calibración. El delta adecuado, el cual me detecte todas las raíces. Como ustedes saben más o menos ustedes saben más o menos que en las polinómicas, dependiendo del grado de la función, yo voy a tener entre 0 y el grado de polinomio de raíces, ¿cierto? Entonces, en una función de grado 2 voy a obtener entre 0 y 2 raíces. En una función de grado 3, entre 0 y 3 raíces, ¿cierto? Y así sucesivamente. Por eso es que yo siempre recomiendo primero hacer el método gráfico, porque nos hubiésemos evitado mucho trabajo haciendo esto, pues, con el método gráfico. Y hemos llegado incluso a trabajar con un solo intervalo, que uno dice, ay, yo creo que la raíz está entre este intervalo y este intervalo. Vamos a comprobarlo con el método de la búsqueda incremental. Que he visto que trabajan algunos métodos. Muchos métodos trabajan combinados con este porque realmente este es un método muy poderoso para poder hallar las zonas donde se encuentra la raíz. Entonces, en el método cerrado, digamos, usted hace una búsqueda incremental y entonces ustedes hallan este intervalo. Entonces, ustedes ya no tienen que estar buscando intervalos, sino que ustedes dicen, no, yo solo voy a hacer mi método, no sé, la disección, lo que sea,
Solamente lo voy a hacer en este punto. ¿Por qué? Porque yo sé que en este punto hay una raíz y mi punto va a converger en este sector. Eso es la búsqueda incremental básicamente. Ese es el espíritu pues de la búsqueda incremental, que nos ayude a hallar los intervalos para que nosotros podamos iniciar con un segundo método. Realmente este no se puede decir que sea un método para hallar una aproximación exacta de una raíz, sino pues como lo vimos en la definición de búsqueda incremental, es para hallar la zona donde se encuentra la raíz. Y ya a partir de ahí pues podemos empezar a hacer tanteo sobre esa raíz, ¿cierto? Entonces vamos a aprovecharnos pues de este ejemplo para pasar al segundo método. El segundo método es el método de la disección. Entonces, eh, vamos a ya entrar a un método que sí nos ayuda a hallar un valor aproximado de esa raíz. Entonces, el primer método que vamos a ver sobre eso es el método de la disección. Entonces, ¿de qué trata pues el método de la disección? Pues como su nombre lo indica, él va a empezar a partir este intervalo en dos y lo va a empezar a partir en dos, en dos, en dos, hasta que llegue a encontrarse con la raíz. De eso trata el método, por eso se llama el método de la disección. Esto trabaja a través de iteraciones, es decir, aproximaciones en cada procedimiento para tratar de alcanzar el valor más cercano a la raíz. Entonces, para entender mejor este método, pues vamos a apoyarnos de este mismo ejemplo para que ustedes vean cómo trabaja. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con el mismo f de x igual a x cuadrado menos 4. ¿En qué intervalo? Pues vamos a trabajar ya no vamos a trabajar en este intervalo menos 2.6 menos 1.8, sino que ya vamos a trabajar en el intervalo pues que contiene este cambio de función, ¿cierto? Este cambio de signo de la función. ¿Cuál es ese intervalo? Pues menos 2.2, menos 1.8. ¿Por qué utilizo un resultado que haya en búsqueda incremental? Porque yo sé que el resultado que me va a dar búsqueda incremental sí o sí me va a dar una raíz. ¿Qué puede pasar por lo menos en el método de búsqueda incremental? Que me encuentre más de una raíz en este intervalo. Entonces que aquí realmente no haya una raíz, sino 3, 4 raíces, por ejemplo. Por ejemplo, una función seno, coseno, puede pasar eso. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con la partición y yo por eso pues recomiendo siempre hacer el método gráfico. Pues eso ya es como una recomendación personal que yo les hago. Ya pues ustedes está en su decisión pues escoger pues la forma en que más se les acomoda, pero pues yo les recomiendo siempre primero hacer el método gráfico. Entonces en este caso tenemos a f de x, que es x cuadrado menos 4, y el intervalo en el que vamos a trabajar pues es este. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hallar la raíz. Hallar la raíz. Entonces, en este caso, pues vamos, como dice el enunciado, allá la raíz. Entonces vamos a empezar con la primera iteración. Yo siempre les recomiendo ser muy ordenados con estos métodos numéricos porque el triunfo del método numérico es que sea ordenado. Entonces, primera iteración. Entonces, ¿qué hacemos en la primera iteración? Primero que hacemos es hallar el punto medio, ¿cierto? Como su nombre lo indica, bisección bisecta el intervalo en dos partes. Entonces debemos bisectar nuestro intervalo en dos partes iguales. Entonces, ¿cómo lo bisectamos en dos partes iguales? Hallando el punto medio. Entonces sería igual a xm, vamos a llamar este punto así. Entonces esto va a ser igual a menos 2.2 más menos 1.8, eh, sobre 2, ¿cierto?
¿Cuánto es este resultado? Menos 2, ¿cierto? Menos 2.0. Y entonces vamos a ya a examinar la función pues en cada uno de esos puntos, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a encontrar con con un problema similar al que nos encontramos en búsqueda incremental. Entonces, el primer paso y el segundo paso, ¿cuál es? Bueno, pues evaluar la función en cada uno de los puntos. ¿Cuáles son los puntos? X igual a menos 2.2 es el intervalo, el punto inicial, xm igual a menos 2.0, que es el punto medio, y el x final, que es igual a menos 1.8, ¿cierto? 1.8. Entonces ya tenemos que la función en este x es igual a 0.84, la función en este va a valer 0 y la función en este va a valer menos 0.76. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Pues en este punto realmente nosotros ya nos encontramos pues con la raíz. Entonces, como ustedes hallaron a f de x igual 0, pues realmente no es necesario continuar. Entonces, uno que hace en este punto, pues ya dice. Entonces, por lo tanto, la raíz es que es x igual a 2 negativo, ¿cierto? Y ya, ahí no para las iteraciones. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo amplío un poco este intervalo, ¿cierto? O lo vuelvo más pequeño. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a hacer la misma función, igual a x al cuadrado menos 4, pero en un intervalo más pequeño, ¿cierto? Menos 2.1, menos 1.8. Miren que este intervalo va a tener estas mismas características, va a tener un cambio de signo, pero pues es un intervalo más pequeño. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la raíz. Hallar la raíz. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué les recomiendo yo siempre? Escriban primera iteración, segunda iteración, primera iteración. Entonces, en este caso, bueno, entonces vamos a hallar este punto medio, es xm. Entonces, ¿cómo es este xm? Menos 2.1, ¿cierto? Menos 2.1 más menos 1.8, todo esto sobre 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es punto medio. ¿Cuál es el resultado? Listo, entonces menos 1.95, entonces 1.95. Entonces miren que aquí ya tenemos un valor distinto pues a la raíz exacta, ¿cierto? Realmente esto muy poco sucede. Pero entonces aquí ya tenemos pues algo que es más cercano a lo que ustedes van a encontrar en ese método de la disección. Entonces, ¿qué pasa? Vamos allá a la función en x igual a menos 2.1, en x m igual a menos 1.95 y en x igual a menos 1.8. Estos son los valores iniciales y finales del intervalo. Entonces, f de x en 1.8 ¿a qué es igual? Pues es igual a menos 0.76, ¿cierto? Menos 0.76. En xm igual a menos 1.95 ¿a qué es igual? F de x. Menos 0.75. Y en f de x igual a menos 2.1 ¿a qué es igual?
0. Listo. Entonces miren que aquí pues ya tenemos algo como más cercano a un método numérico, ¿cierto? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es hacer algo parecido a la búsqueda incremental. ¿Qué hacíamos en la búsqueda incremental para hallar el lugar donde estaba la raíz? Bueno, pues comparábamos los signos, ¿cierto? Entonces miren que entre este y este intervalo, en este intervalo formado por estos dos números, vamos a encontrar que el producto de las funciones va a ser un número negativo, ¿cierto? Entonces, este f de x va a ser realmente, va a tener un cambio de signo. Entonces, aquí hay cambio de signo. Cambio de signo. En cambio, si yo paso al otro intervalo, pues no voy a tener ese cambio de signo. ¿Cuál es el otro intervalo? Formado por estos dos, ¿cierto? Aquí no va a existir ese cambio de signo. Cambio de signo. Entonces, como vemos que hay un cambio de signo y que no hemos encontrado f de x cuando hay f de x igual 0, entonces, ¿qué hacemos? Una segunda iteración. Esa segunda iteración, ¿cuál será? Bueno, pues entonces vamos a escogerla. Entonces, vamos a hacer la segunda iteración. Aquí escribimos segunda iteración. Entonces, en esa segunda iteración, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues tenemos que escoger un intervalo, ¿cierto? Porque miren que cuando estamos trabajando con la primera iteración, yo trabajé pues con el intervalo inicial, ¿cierto? Pero ya en esta segunda iteración tengo que establecer qué iteración voy a escoger. ¿Qué iteración voy a escoger yo? Pues aquella en la que haya un cambio de signo, ¿cierto? ¿Qué intervalo voy a escoger? Pues entonces, en este intervalo hay un cambio de signo. Pues lo más lógico, pues no es irme a este, porque entonces me va a arrojar a otro lado y voy a estar pues en un, no voy a estar haciendo bien el procedimiento. Y entonces, en este sí voy a tener ese cambio de signo. Entonces, voy a escoger el intervalo menos 2.1, menos 1.95 para hallar mi raíz, ¿cierto? Entonces, vamos a hallar o nuevamente el punto medio, xm es igual a menos 2.1 más menos 1.95 sobre 2. ¿Y eso a qué es igual? Menos 2.025. 2.025. Miren que cada vez me voy acercando más al valor real de la raíz, ¿cierto? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, x igual a menos 2.1, entonces f de x aquí vale 0.41, y entonces ya el final del intervalo ya no sería este menos 1.8, sino que sería x igual a menos 1.95, y aquí f de x es igual a menos 0.1975. Y entonces me falta ya la función en el punto medio, que es menos 2.025. Y aquí a que es igual debe ser un número positivo. Es igual. .1006. Entonces miren, aquí hacemos lo mismo que hacíamos en búsqueda incremental. Miren que aquí aparece mi cambio de signo. En cambio, el otro, ese 2.1, ya no tiene cambio de signo, ¿cierto? No tiene cambio de signo. Entonces aquí ya podemos definir un siguiente intervalo para la tercera iteración. Entonces, para la tercera iteración, lo que vamos a hacer es
escoger el intervalo. Entonces, tercera iteración. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger el intervalo del trabajo, hallar el punto medio, evaluar la función y escoger el intervalo que tiene cambio de signo, ¿cierto? Entonces, escojamos el intervalo. ¿Cuál vamos a escoger? Pues este intervalo. Señalado por la letra verde. Entonces, nuestro intervalo nuevo va a ser menos 2.025, menos 1.95, ¿cierto? Entonces, aquí hallo nuevamente el X medio, que es igual a menos 2.025 más menos 1.95 sobre 2. ¿Eso a qué es igual? Entonces miren que cada vez nos estamos acercando como más a ese valor de la raíz exacta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían nuestros nuevos valores? X igual a menos 2.025, que ya sabemos el valor de la función, f de x igual a 0.106, este x final, que sería menos 1.95, entonces este f de x igual a menos 0.1975 y finalmente x igual a menos 1.9875, bueno, que equivale ese f de x. Menos 0.0498. Bueno, hasta ahí. No es necesario. Entonces, miren que aquí ya estamos hallando un valor muy cercano a la raíz. Ahora, ustedes pueden seguir indefinidamente estas iteraciones. ¿Cuál es el criterio de parada de la iteración? Pues es o un error o el número de iteraciones. En esta clase no vamos a hacer errores. Los errores ya los vamos a empezar a hacer la próxima clase. Pues a haber errores en el proceso, ¿cierto? Entonces, sin embargo, bueno, ustedes dicen, no, yo ya no quiero hacer más iteraciones, voy a parar. Entonces, ¿ustedes qué criterio van a elegir para parar? Bueno, ustedes dicen, no, yo ya no quiero hacer más el método de la disección. Entonces, la raíz que ustedes obtengan es el punto medio, es este xm. Entonces, si ustedes deciden parar en este punto, entonces, para esto, entonces voy a pasar a otra diapositiva. Entonces, por lo tanto, la raíz de la función f de x igual a x cuadrado menos 4 en el intervalo menos 2.2, no, no era cierto, ¿no? Menos 2.1, menos 2.1, menos 1.8 es xm igual a el punto medio de la última iteración, que es menos 1.9875, con 3 iteraciones. Siempre les recomiendo que cuando ustedes terminen estos problemas de métodos numéricos, siempre den solución al problema. El hecho de que ustedes hagan un procedimiento no quiere decir que están dándole solución al problema. Ustedes como dan la solución, pues están. Si ustedes les preguntan algo, ustedes como están respondiendo la pregunta, pues respondiendo lo que les están preguntando, ¿cierto? No dando vueltas para llegar a la respuesta, ¿cierto? Esas vueltas, pues
Sí son válidas, pero realmente si ustedes arrojan pues esta respuesta, pues realmente están dando a entender que ustedes sí entendieron lo que les estaban preguntando. Entonces, eh, esto pues cuando ustedes hagan los ejercicios, pues yo les recomiendo que coloquen esto. El procedimiento es valioso también, pero pues les recomiendo que pongan esto. ¿Listo? Entonces, la raíz de la función pues es el punto medio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos ¿qué? A hacer el método de la falsa posición. Yo creo que ustedes alcanzaron a estudiar el método de la falsa posición. Entonces B, C, ¿cierto? Este C ya. Entonces, el borrador. Y entonces vamos a hablar del método de la falsa posición. Este también se llama un método de interpolación lineal. Es pues empezar a trazar rectas hasta hallar la raíz, ¿cierto? Entonces, también se llama regula falsi, bueno, eso tiene muchos nombres, pues dependiendo pues de la persona pues que les explique. Entonces, eh, ¿en qué se basa pues este método? Bueno, entonces nosotros para este método lo que vamos a hacer es no partir el intervalo en dos partes, sino partir el intervalo en donde una línea recta pues se vuelve cero. Eso es la falsa posición. Entonces, el punto donde esa recta se vuelve cero, la asumimos raíz, evaluamos y hacemos otra vez la evaluación de cambio de signos y así sucesivamente. Miren que todo el tiempo prácticamente estoy empleando búsqueda incremental. Entonces, vamos a hacer algo parecido con el mismo ejemplo. Entonces, f de x igual a x al cuadrado menos 4, en donde en del intervalo menos 2.1, menos 1.8, ¿cierto? Era así. Entonces, ¿cuál es aquí ya no vamos a tener una fórmula de disección, sino que vamos a tener una fórmula de estimación de raíz. Entonces ya no vamos a hallar un XM, sino que vamos a hallar un XR. Entonces vamos a empezar con la primera iteración. Entonces, primera iteración. Entonces, en este paso, pues vamos a hacer ese XR. Entonces, ¿cuál es la fórmula del XR? Pues sería el XU, el X superior del intervalo, menos la función en X de U por XL menos XU, el inferior menos el superior, sobre f de XL menos f de XU, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar las partes de ese intervalo. Entonces, este sería XL y este sería XU. En los números positivos, pues es muy fácil de detectar, pero en los negativos, como nosotros no estamos tan acostumbrados a trabajar con negativos, pues es un poquito más complicado. Entonces, ahí voy a necesitar la colaboración de ustedes para resolver esta forma. Entonces, XU a que es igual, pues a menos 1.8 menos la función en XU. Bueno, yo la hallé por acá, que es menos 0.76, sería menos 0.76 por la resta entre XL menos XU, entonces sería menos 2.1 menos 1.8 sobre f de XL, entonces f de XL es 0.41. 0.41 y XU sería menos 0.76 y por la fórmula pues se incluye otro menos. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de
de esta forma. ¿Alguien tiene de pronto el resultado? Menos 1.797. Espérame, yo rectifico acá. Entonces sería menos 0.76 por menos 2.1 más 1.8, esto sobre 0.41 más 0.76 por el signo, ¿cierto? Igual a 0.19, eso me da signo negativo, entonces a eso le sumo o le resto, pues los dos están en signo positivo, negativo a lo mismo. Esto les debe dar 1.99 menos 1.99 les debe dar, ¿cierto? Menos 1.99, 48, 71 y un montón de decimales, ¿cierto? Entonces, esto me da menos 1.99. Tienen que mirar muy bien esos procedimientos porque el número tiene que estar dentro del intervalo, porque por eso se llaman métodos acotados, porque la raíz va a estar dentro del intervalo. Si se les sale el intervalo, seguramente están haciendo alguna operación que no es la indicada, entonces deben revisar pues en ese punto. Entonces, menos 1.9948. Miren que en solo un paso con este método me aproximé muchísimo más rápido a la raíz que empleando pues el método de la bisección, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues entonces hacemos lo mismo que hicimos en el método de la disección, x igual a menos 2.1, x igual a menos 1.9948 y x igual a menos 1.8. Ya sabemos, este f de x en x igual a menos 2.1, pues me da 0.41. En x igual a menos 1.8, pues me da menos 0.76. ¿Y cuánto me da en menos 1.9948? Menos 0.0207. Así. Listo. Listo. Entonces miren que aquí hay un cambio de raíz, ¿cierto? Hay un cambio de signo y hay cambio de signo. Un cambio de signo. Entonces, si yo fuera a hacer otra iteración, pues entonces vamos a hacer esa segunda iteración, pues como para ilustrar bien este método. Segunda iteración. Entonces, en este caso, pues, ¿cuál sería nuestro nuevo intervalo? Pues, ¿dónde está la raíz, cierto? ¿Dónde está la raíz? Entre menos 2.1 y ese 0. Menos 1.9948, ¿cierto? Entonces, el intervalo es menos 2.1 menos 1.9948.
Pero miren que aquí ya tenemos un intervalo pues mucho más pequeño y un número muchísimo más cercano. Entonces vamos a hacer otra SXDR, que sería el XU, que sería este, menos 1.99, menos f de XU, que sería menos 0.020, ¿cierto? Menos 0.027 multiplicado por menos 2.1, pues menos y menos me da más, entonces me da más 1.9948, todo esto sobre la resta de las dos funciones. Entonces, ¿cuál será la resta de las dos funciones? Pues será en XL será 0.41 menos, en este caso, pues menos 0.027. ¿Cuál sería el resultado en esta ocasión? ¿Así? Ah, bueno, listo. Entonces miren que este es un resultado mucho más cercano a x igual a menos 2. Y pues ustedes pueden hacer dos cosas. Si ustedes quieren parar el procedimiento ahí, pues lo pueden parar. Sin embargo, pues yo voy a hacer acá como la última comparación. Entonces sería menos 1.99. Alguien que haya, por favor, calculando una vez esta función. X igual a menos 2.1. X igual a menos 1.9948. Entonces este valor que vale f de x es igual a menos 0.027. F de x, en este caso es igual a 0.41. Y entonces en este caso será un valor negativo, pero muy pequeño. ¿Cuánto será? Bueno, 9 periódicos, ¿cierto? Entonces, si ustedes deciden parar el procedimiento acá, pues ¿cuál será la raíz? Pues será el XR, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la raíz de la función en el intervalo menos 2.1 menos 1.8 es x igual a menos 1.999, ¿cierto? Y entonces, esos básicamente son los tres métodos acotados que se tienen en el libro. ¿Que hay otros métodos? Sí, claro, hay otros métodos, son variaciones de los métodos. Eso es lo que debemos nosotros tener claro. Y esto se presenta pues cuando hay variación de signo. Entonces, pues esos son los ejercicios que vamos a desarrollar por el día de hoy, explicando pues los temas de métodos acotados.